Esa pelota, sin embargo, sobre Palau. Palau para Anthony. Anthony apretado. García fue con todo. Sale Santiago Arzamendia sobre el costado izquierdo. Arzamendia entregando sobre la posición de Marcelo Palau. Palau que juega para Alexis Duarte. Pelota larga. Marca muy bien De la Cruz. Disputa y consigue Ruiz. Arranca y va sobre el costado izquierdo Arzamendia. Arzamendia la metió para Ruiz. Está dentro del área. Rechazó Robert Rojas. Un rebote. La quiere Ruiz. Giró Ruiz. Remató. Llegamos al mundo con la Copa Paraguay, con la aplicación de Tigo Sport. Arzamendia marca, corre Rodney Redes, sale Arzamendia con esa pelota, la presión de Redes, la infracción del volante externo de Guaraní. Hay tiro libre que va Anthony sin inquietarse. ¿Qué se escucha en el banco de Guaraní, Freddy? Sí, las indicaciones de Florentín, que salgan, que se adelanten y que vayan para arriba. Ramón Martínez recupera y toca. Balón para Jorge Morel. Cerro Porteño y Guaraní. Conejo Benítez, Palau, Palau para Topo. Balón para Arzamendia. Se proyecta Arzamendia, la metió profunda buscando la participación de Ruiz, pero está marcando De la Cruz. La sacó De la Cruz. Dejó picar Juan Escobar con el pie. La levantó. La está recuperando Cerro Porteño. Arzamendia que volvía. Arzamendia para el Topo. Recibe el Topo. La pelota para Rodrigo. Va subiendo Raúl. Por el medio Velar. Pasa Ovelar. Arzamendia va a jugar. Arzamendia que toca para el Topo. Topo Cáceres. Entregando para Arzamendia. Arzamendia pegadito a la raya. Sigue Arzamendia. Metió el centro. Va Ovelar. Salta Venegas. Se recupera. 0-0 está el partido. Transcurren 11 minutos. Arzamendia. Raúl Cáceres ahora. Buena concurrencia de público en Itagua. Levanta. La juega Morel. Arzamendia está en la marca y va a recuperar para Cerro Porteño. Baja Arzamendia. La levantó. Reposición de manos. Lateral para el equipo de Guaraní. 12 primeros minutos. Topo abriendo para Arzamendia. Intenta Cerro zafar de la presión de Guaraní. Allí está Santiago Arzamendia. Le dio a Alexis Duarte. Se está mostrando por el lado derecho Raúl Cáceres. Ya vino para él. Rodrigo Rojas la pide. Fue para Rodrigo. Rodrigo retrasa. Existe el peligro. Saca el Topo. Corre sobre el costado izquierdo y rechaza esa pelota Duarte. La vuelve a recuperar Guaraní. Morel la mete al medio. Cabecea Palau. Ataca Ruiz. La mete profunda. Está marcando De la busca el conejo. Participa Oscar Ruiz. Le dio la pelota a Arzamendia. Arzamendia la metió para Ruiz. Corre profundo. Peligrosísimo. Escobar está dentro del área. Vino para Escobar. En rechazo. Le queda a Rodrigo. Sigue el peligro. Va Rodrigo. Enganchó. Le quedó para la zurda. Le pegó. Ante Sudáfrica, así como están las cosas, solo falta oficializar que será contra este rival africano. Vino el saque lateral de Arzamendia. Arriba para el Conejo Benítez. Salta Robert Rojas. La va peleando Topo. La recupera Rodrigo Bogarín. Mete largo para que la corra Esparza. De hacer algunos movimientos para abrir la defensa de Guaraní antes de la ejecución de este tiro libre. Pasó Rodrigo y va Arzamendia y Arzamendia le pegó. Potentísimo, no pasó lejos del travesaño. Gran tiro de Arzamendia. Bueno, qué confianza se tuvo Arzamendia para sacar. Potente el de Arzamendia. Beto de la Cruz que quita la marca de Arzamendia. Quiere Rodney Redes, rechaza Arzamendia. Ahí saque lateral. 20 para Ney Freddy. Ignacio Don, Andrés Imperiales, Jorge Mendoza, Orlando Gaona Lugo, Antonio Marín, Rodolfo Gamarra y Pablo Velázquez. En Cerro Porteño, Pablo Gavilán, Marcos Cáceres, Juan Aguilar, Marcelino Ñamandú, Hernán Novik, Jorge Rojas y Diego. Juan Aguilar, Marcelino Ñamandú, Hernán Novik, Jorge Rojas y Diego Churim. Marca Arzamendia. Arzamendia que levanta anticipándose a Bogarín. Morel pelea con Palau, la pelota deriva sobre la posición de Esparza, marca Raúl, Cerro pasa a atacar, Fernando Velárquez, Rodrigo retrocede, ¿quién le pega? Rodrigo Rojas o Arzamendia, pasó, Rodrigo tira Arzamendia, se desvió el balón, córner, le pega con mucha violencia Arzamendia. Sí, hasta aquí el encargado de las pelotas detenidas, el anterior con una potencia. Por Benítez sigue Rodrigo, Morel sobre él, aguanta Rodrigo, sostiene el control de la pelota, Arzamendia ahora para Ruiz. Arzamendia apretado por Martínez. Buena recuperación de Guaraní. Morel no puede sacar rápido.
Saque lateral corresponde a Cerro, se entretuvo mucho Morel con la pelota. Sí, y también es un problema que tiene el equipo de Guaraní. Cuando intenta manejar un poco la pelota rápidamente, la pierde el equipo de Guaraní. Producto también de la presión que ejerce Cerro Porteño, que por lo generalmente 3 hombres en terreno de Guaraní para rápidamente presionar. Busca rechaza al arquero. Ahora Duarte la bajó. Va saliendo Arzamendia para Cerro Porteño. Se abre Ruiz sobre el costado izquierdo. Sigue Santiago Arzamendia. El balón para Oscar Ruiz. En cara de la Cruz. Diagonal de Ruiz. Ataca Cerro. Vino sobre Palau. Palau que toca. Palau que toca. Fernandito Velar que juega. Espera. Arzamendia. La pelota al área para Conejo. La bajó para Palau. Para Conejo. Rechazó el fondo de Guaraní. Lograron conectarse allí Ruiz. El equipo de Guaraní no solamente para recuperar pelotas, sino para jugar bien pegadito él a esa zona defensiva, auxiliar a la saga central, porque permanentemente van metiéndose los de Cerro por esa zona. Entonces, para auxiliar, casi siempre llega con lo justo Jorge Morel. Falta de todo. Epifanio y el gol, Freddy. Epifanio Ariel García, 26 años, 10 goles con la camiseta de Guaraní. El primero en la Copa Paraguay, el segundo que hace Cerro Porteño. Ruiz tocando para Rodrigo. Rodrigo le pegó. Centurión salvando el arco de Guaranero. Ahora va Ruiz. Cerro está herido. Ruiz va jugando sobre la posición de Arzamendia. La pelota para Marcelo Palau. Inmediatamente Florentín lo llamó a Venegas. ¿Y qué pidió, Freddy? ¿Pudiste ver? Sí, que hable en la zona defensiva y a orden. Prácticamente Juero. ¿El banco de Cerro Porteño puedes reiterar, Marcos? Sí, Pablo Gavilán, Marcos Cáceres, Juan Aguilar, Marcelino Ñamandú, Hernán Novik, Jorge Rojas y Diego Churín, todos sentados. Saca Alexis. Juan Escobar, Rodrigo Rojas también para atropellar, Fernandito Velar dentro del área, va al centro, pasado, golpe de cabeza defensivo, sacó muy bien Morel y va Esparza preparando la aceleración y el contragolpe. Beto de la Cruz, busca Santiago Arzamendia, le gana Redes que retrocede, saque lateral, reposición de manos que corresponde a Guaraní. 1-0 gana Guaraní con el gol de Epifanio García. Los suplentes del Aborigen ya comienzan a trabajar en la parte del tiempo. Presiona Guaraní, sale Cerro. La pelota de Palau. Arzamendi va entregando para Ruiz. Va Ruiz. Se le fue el balón. No la pudo controlar. Y no marcó una diferencia en este primer tiempo que se va cerrando Oscar Ruiz. A Churín. Y a Rojitas. Y a Rojitas. Saca Ramón Martínez. La pelota para Arzamendia. Pica fuerte Arzamendia. Martínez que recupera. Palau y Redes. Redes con velocidad. Toca la pelota. Redes con velocidad. Toca la pelota sobre Morel. Arzamendia que devuelve de cabeza. Ruiz que quiere. Sobre el de la Cruz. Saque lateral para Cerro Porteño. Quiere cobrar rápido Ruiz. Se lo impide de la Cruz. Copa Paraguay. Decisiva segunda etapa. Por ahora pasa Guaraní. Saca Arzamendia, pelota alta para Churín. La marca en el fondo de Ismael Venegas. De pecho Redes, Rodrigo Rojas que juega para Arzamendia. Ahora Ramón Martínez. Rojitas le dio la pelota a Escobar. Escobar le dio a Arzamendia. No llega Arzamendia. Sobrepasado. Saque lateral. Lateral para Guaraní. Va subiendo de la Cruz sin ningún topo. Espera el rebote Rodrigo. Va Conejo. Guaraní deja Bugarín. Viene el centro cerradísimo. Manotazo de Víctor Centurión. Busca Rodrigo Rojas sobre el Bugarín. Llega primero Rodrigo Bugarín para Guaraní. Desvió Rodrigo. Alcanza. ¡Roney! ¡Gol! Bajando a actuar y aguantando a Rodrigo Rojas en esa embestida del capitán de Cerro Porteño, queriendo clarificar dentro del área. Rodrigo Bugarín que juega, Alexis Duarte que toca la pelota para Anthony Silva. Un saque lateral en ataque. Arzamendia, Rodrigo apretado por Martínez. Ese trabajo hace muy bien Martínez. La presión alta.
Ahora fue sobre Escobar, Escobar que toca para Duarte, Ruiz para Churín, se mete Ruiz, De la Cruz, levantó, ahora Arzamendia la pelea con Redes, marca en el fondo Alexis Duarte, Duarte para Arzamendia, Arzamendia que levanta, De la Cruz que devuelve al medio, anticipa Rodrigo, protege, va Ruiz, Topo para atropellar, va Churín, Conejo sobre el primer palo, Arzamendia el ejecutante, va al centro, entró Ruiz, solo banderín levantado, igual Topo tira afuera. Ya no valía la jugada. Todo el equipo de Guaraní salió. 10 minutos, segundo tiempo del partido aquí en Itagua. El primero Epifanio García, el segundo Roney Redes. Está ganando Guaraní 2-0. Levanta Escobar, de pecho Diego Churín. Churín que toca para el Topo Cáceres. Va Cáceres, entrega. El capitán de Guaraní levantó esa pelota. La baja Arzamendia, la controla. Buena salida de Arzamendia, escapando de Roney Redes. Juega Arzamendia, tocando para Novik. Va Novik, de vuelta para Arzamendia, busca el desborde, marca Morel, el centro fue para Conejo. Partidos, ahora se fue Epifanio. 4 porque él también asistió a Redes. Es que siempre era un problema por parte de Guaraní el hecho de terminar bien las jugadas cruzando pelotas, pero que nadie pudiera atropellar por el medio y resolver mejor. Y Juan Escobar para el equipo de Cerro Porteño. Rodrigo Rojas ahora. Rodrigo que toca para Arzamendia. Viene la marca de la Cruz. Arzamendia que intenta conectar con Novik. Saque lateral que va a corresponder a Cerro Porteño. Bueno, 21 minutos. Sí, 3 zagueros centrales fijos. Conectar con Novik. Saque lateral que va a corresponder a Cerro Porteño. Bueno, 21 minutos. Sí, 3 zagueros centrales fijos. El caso de Venegas, de Robert Rojas y de Imperiale. Y con una línea de 5 a la hora de marcar y de que Cerro tenga la pelota, porque se van a sumar, por supuesto, a estos 3. Rojas que juega. Jorge Rojas para Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas para Santiago Arzamendia. Centro de Arzamendia. Rebotan De la Cruz. Recibe Alexis Duarte. Presiona De la Cruz. Duarte tiene el control de la pelota. La va jugando para el Topo. Descarga el tiro en Robert Rojas. Aquí Arzamendia para lanzar. Arzamendia y el saque lateral. Gana Guaraní 2-0. Golpe de cabeza defensivo de Robert Rojas. Le queda a Rodrigo Rojas el pase para Arzamendia. Arzamendia amaga. Golpe de cabeza defensivo de Robert Rojas. Le queda a Rodrigo Rojas el pase para Arzamendia. Arzamendia amagó. Escapó bien de Redes. Metió el centro. Peligroso el golpe de cabeza hacia atrás. La quiere Raúl. Raúl para el equipo de Cerro Porteño. La había bajado con Escobar. Rodrigo va a jugar para Duarte. Duarte que toca. Arzamendia que intenta. Mucha gente de Guaraní para defender. Esparza también uno más a la hora de armar esa. Hernán Novik. Va Novik. Espera Arzamendia. La pelota para él. Arzamendia con De la Cruz. Novik ahora. Pase sobre Topo. Recibió libre. Marca Imperiale ahora. Topo que abre para Rojitas. Rojitas para Raúl Morel. Levanta Topo. Corre Conejo Benítez. Se rechaza Ismael Venegas. Cabecea Rodrigo Rojas. Saca De la Cruz. Le va a quedar al Topo. Cáceres que gira perseguido por Roney Redes. Cáceres lo ve a Churín. El pase para Novik. Interrumpe muy bien Imperial. A Churín. Churín entregando para Novik. Novik que juega para Rodrigo. La pelota para Arzamendia. Va a meter el centro. La metió al área. Muy largo el envío. El Topo corre pero no llega. Reposición para Guaraní. Mandia, el pase fue para Churín, recibió Churín, pelota para Arzamendia, como cruza, va Conejo al área, golpe de cabeza de Imperiale, buen quite de Imperiale. Esparza que iba a ser sustituido, recobró vitalidad y le dio el balón a Bogarín, Bogarín para Esparza. Arzamendia desvía, pero marca en el fondo Ismael Venegas. Venegas levantó para Redes. Cruza Duarte. Infracción de Redes desde el piso. Lo sujetó a Duarte. Hay falta. Infracción de Arzamendia. Tiro libre que corresponde al equipo de Guaraní. 2 goles de Rodrigo. Avanza Rodrigo. Espera Arzamendia. Arzamendia. Sigue Santiago Arzamendia tocando el balón. Vino para Rodrigo. Rodrigo levanta para Rojitas. La pelota tocada sobre la posición de Topo Cáceres. Ahora el balón de Rojas para Arzamendia. Tira, pegan De la Cruz que cae.
Sentido de la Cruz que sigue, dice el árbitro. Arzamendia. Arzamendia cruza el balón mal. La pelota saca desde el fondo Ismael Venegas. Insiste Arzamendia, la metió de zurda. Vuelve a rechazar Venegas. El rebote favorece a Raúl Cáceres. Va Raúl. Va a meter el centro. Rojas para mal. Entonces sale el contragolpe. Y va Ramón Martínez, que todavía tiene energía. Corre. Cae Arzamendia. Aparece Gaona Lugo. Escapó Gaona Lugo. La cruzó. Resolvió mal Gaona Lugo. Y qué cerca. Martínez. Martínez se fue. Le pegó. Rebotó esa pelota. Que cerca estuvo Guaraní del cuarto gol. Otra vez Martínez. Y apareció Redes, que no pudo direccionar la definición, de lo contrario estaba el cuarto. Sí, porque fue